Ahora estamos de nuevo en la tercera parte acerca de la gratitud, Día del Señor número 40, y estamos viendo los mandamientos, cómo debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo cómo es que Dios quiere que nosotros como creyentes vivamos como sus hijos. Y así el corazón que verdaderamente ha sido transformado, hermanos, renovado por el Espíritu Santo, que está agradecido de haber sido librado de su miseria, ahora vive queriendo buscar agradar a Dios, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y el catecismo estamos viendo los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, hermanos, es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Es la voluntad moral, la voluntad revelada de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y pueden caer en supersticiones o ideas falsas, pero Dios se ha revelado y nos ha dicho qué es lo que Él requiere de nosotros, cuáles son las buenas obras. Y de nuevo, como creyentes, ¿cómo mostramos que verdaderamente estamos agradecidos con Dios? Y estamos en el sexto mandamiento, hermanos, que encontramos en Éxodo 20, y aquí estamos ya entrando, la semana pasada empezamos, pero la segunda tabla de la ley que tiene que ver con nuestros deberes con nuestros prójimos. Y Éxodo 20:13, el mandamiento es: no matarás. Ahora veamos la pregunta y veamos la respuesta todos juntos. ¿Qué requiere Dios en el sexto mandamiento? Respondamos juntos, hermanos. Que ni en mis pensamientos, ni en palabras, ni en gestos, ni mucho menos en acciones, yo deshonre, odie, hiera o mate a mi prójimo, sea yo mismo quien lo haga o utilice a otra persona para hacerlo, sino que yo deje a un lado todo deseo de venganza. También se requiere que no me hiera a mí mismo ni me exponga voluntariamente a ningún peligro. Por esta razón el magistrado está armado con la espada para prevenir el asesinato. Oh, hermanos, el sexto mandamiento, no matarás. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido simplemente una perspectiva superficial de este mandamiento? No matarás. Me temo y me incluyo que hemos visto este mandamiento como los fariseos que decían que ellos no habían matado a nadie, que no habían cometido homicidio y por lo tanto ellos ya habían cumplido la ley. Pero como vamos a ver esta próxima semana en el Sermón del Monte, en nuestro estudio, no se lo pierdan, el Señor nos enseña que no matarás no es sino lo externo, lo visible de lo que Dios requería de ese sexto mandamiento. Y aquí el catecismo nos los resume de esta forma: que ni en mis pensamientos, ni en mis palabras, ni en gestos, ni mucho menos en acciones yo deshonre, hiera o mate a mi prójimo, ya sea que yo lo haga o use a otra persona. Y aquí vemos, hermanos, que lo que Dios requiere en el mandamiento, no matarás, no solamente es la acción externa de asesinar a alguien. Lo que vemos, hermanos, y de nuevo piensen en lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte, que cualquiera que insulte a su hermano o se enoje contra su hermano es culpable del juicio. Y de nuevo aquí en nuestro texto, en nuestro catecismo, en la respuesta, nos dice que Dios considera un mal pensamiento, palabras groseras, palabras de maldición, incluso tus propios gestos, tus caras, y obviamente las acciones que pueden ser golpear a alguien en ira o enojarse o llegar a tal grado de asesinar a alguien. El mandamiento nos requiere que nos alejemos de todas estas cosas. Esto está incluido en lo que es el mandamiento, hermanos. Y como vamos a ver en la segunda pregunta, la raíz de estos pecados o del asesinato, el de matar, el pecado, la raíz es la ira, el enojo, la venganza. Así que, hermanos,
¿Cuántos de nosotros no somos asesinos? Creo que todos lo somos, ¿verdad? Hemos pensado mal en contra de alguien. Hemos insultado, hemos hablado mal de alguien. Nos hemos enojado, hemos dicho alguna palabra ofensiva a alguien. O tal vez con tus gestos tú has hecho una cara de disgusto, de odio o de rechazo a alguien. ¿O cuántos no hemos llevado a cabo algún tipo de acción? ¿Hemos golpeado a alguien? Niños, cuando tú te enojas contra tu hermano o hermana, a Dios no le gusta que el enojo, y el enojo Dios lo ve como la raíz del asesinato. Así que, hermanos, este mandamiento realmente nos muestra nuestro corazón. Pero también dice que Dios requiere que no nos hieramos, no nos lastimemos a nosotros mismos. No solamente no es matar y lastimar a otros, sino aquí también el catecismo nos explica que a nosotros mismos. Vivimos en una cultura que está tan ensimismada, que piensa tanto en sí, que cualquier rechazo de la cultura o de alguna amistad se hacen sentir dañados y por lo tanto su reacción es: me voy a lastimar más. ¿Cuántas personas, y esto lo digo no con burla o con caso de burla, sino cuántas personas no conocemos que están deprimidas, que se empiezan a lastimar a sí mismos de diversas formas? Y hermanos, la raíz de esto es el autoamor, un amor desmedido a sí mismo. Pero bueno, aquí vemos que Dios incluso eso lo rechaza y nos enseña que debemos huir de lastimarnos a nosotros mismos, ni ponernos ni exponernos nosotros mismos a ningún peligro. Vivimos también en una cultura que quiere desafiar a Dios, que quiere desafiar la misma naturaleza. Entonces ellos mismos se exponen en peligros, en situaciones peligrosas, voluntariamente. Ahora vean la última parte, dice: por esta razón el magistrado está armado con la espada para prevenir el asesinato. Hermanos, el no matarás tiene un rango de cómo se puede quebrantar este mandamiento. Como ya hemos visto, un pensamiento, Dios lo ve, una palabra, una acción o llegar al asesinato. Pero dice aquí que el catecismo que por eso el magistrado, es decir, el gobierno, está armado con la espada para prevenir el asesinato. Es decir, este no solamente es un pecado, el matar, pero también, según la palabra de Dios, es un crimen, ¿verdad? Es un crimen. Y Dios puso a las autoridades para traer justicia, no solamente a este pecado, pero a este crimen. Y esto es por si no lo habían pensado: no todo pecado es un crimen, pero sí algunos pecados son crímenes, ¿verdad? Y en este caso tal vez el gobierno no puede ver tus pensamientos, pero Dios sí. Pero tal vez una acción, Dios ve la acción y aparte instituyó al gobierno para traer juicio temporal sobre esa acción. Y esto lo vemos, déjenme traerles a memoria un pasaje. ¿Recuerdan en Génesis Caín y Abel? En Génesis 4:8, Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se nos dice en este texto que la raíz de ese asesinato fue que Caín se había ensañado contra su hermano, se había enojado. Caín ya había matado a su hermano desde que él se enojó. Simplemente ese enojo se manifestó después en matar a su hermano.
Y después vemos la historia en Génesis que el mundo se llena de violencia y de matanza, y viene el diluvio, pero cuando salen Noé y su familia de la arca, Dios les dice que Él dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios instituye y le da la espada al gobierno para traer juicio sobre el asesinato. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y vean la razón: porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermanos, por esto somos exhortados a no matar, ni en pensamiento, ni en palabras, ni en gestos, ni mucho menos en acciones. Porque somos creados a imagen de Dios. Porque tu prójimo es creado a imagen de Dios. Cuando tú matas, de nuevo sea en pensamiento, en palabra, en acción, estás deshonrando, estás ensuciando, estás despreciando la imagen de Dios en tu prójimo. Y cuando tú te lastimas a ti mismo, te expones a peligro voluntariamente, tú mismo estás rechazando y estás ensuciando y blasfemando en contra de Dios. De lo contrario también, hermanos, como dice que nosotros debemos alejarnos de todo deseo de venganza, cuando nosotros, si alguien nos insulta o nos ofende o se enoja contra nosotros, nosotros debemos dejar al lado todo deseo de venganza. ¿Por qué? Porque nosotros no somos Dios. Nosotros no somos Dios para vengarnos. Nosotros somos polvo, y tal vez en aquel insulto que nos dieron, tal vez hay algo de verdad, pero nosotros nos sentimos tan buenos, tan perfectos, tan superiores, que cualquier persona que te insulte, y puede ser sin pie, pero nosotros nos sentimos tan Dios que nos queremos vengar nosotros mismos. Pero el Señor nos dice que no nos venguemos vosotros mismos, en Romanos 12:19, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, hermanos, si tú eres aquel persona que te están insultando, se están enojando contra ti, tú tienes que dejar todo al lado, todo deseo de venganza, toda ira, toda amargura. Deja lugar a la ira de Dios. Dios se va a encargar. Y de nuevo ha instituido para ciertos casos el mismo gobierno para ir tras este pecado. Y si no, Dios conoce cada pensamiento, cada palabra, cada gesto. No te quieras vengar, sino deja lugar a la ira de Dios. Ahora veamos la siguiente pregunta, que tiene bastante que ver con lo que ya mencioné, la pregunta 106. ¿Se refiere este mandamiento solamente al asesinato? Respondamos: al prohibir el asesinato, Dios nos enseña que Él aborrece sus causas, entre las que están la envidia, el odio, el enojo y la sed de venganza. Nos enseña también que Él considera todas estas cosas como asesinato. Hermanos, Dios considera todas estas cosas: enojo, envidia, odio y la sed de venganza, que son las causas internas del corazón. Y déjenme leerles, aunque ya hice referencia a este pasaje, la enseñanza de nuestro Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, aquí el Señor
nos está enseñando la esencia de este mandamiento. Enojo, eres culpable del juicio. Si tú insultas, necio, le dices necio a tu hermano, un insulto, eres expuesto al concilio. Y la idea es la misma, eres culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, una burla de desprecio, quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, el Señor considera las causas internas, la envidia, el enojo, como pecado y como asesinato. Ahora veamos la última pregunta. Pregunta 107, ¿qué es lo positivo? ¿Pero es suficiente que no matemos a nadie de la forma mencionada anteriormente? Respondamos, no, pues cuando Dios prohíbe la envidia, el odio y el enojo, nos ordena a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a mostrar paciencia, paz, humildad, gentileza, misericordia y toda bondad para con él, a prevenir su mal tanto como podamos y hacer el bien incluso a nuestros enemigos. Hermanos, aquí vemos el lado positivo del mandamiento. No solamente es no hacer algo, sino que Dios requiere de nosotros buenas obras. Y aquí en este mandamiento Dios requiere que seamos pacientes, pacificadores, que seamos humildes, gentiles y misericordiosos para con nuestros prójimos. Muchos nos quedamos en lo negativo. Bueno, yo no hago eso, yo no hago lo otro. Pero aquí el Señor, y por su palabra y en este mandamiento, nos llama a ser creyentes con acción, a mostrar bondad. Y esto es lo que enseña todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Debemos buscar no solamente no matar a alguien, sino cómo bendecir, cómo ayudar a nuestro prójimo. Y cuando nos hieren a ser pacíficos, pacificadores, humildes, incluso hacer el bien a nuestros enemigos, tal como el Señor hizo bien a nosotros. Cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Así que el Señor nos llama a una piedad, a una vida de gratitud que primero, hermanos, se va al corazón, como hemos visto, pero también una fe que obra de una forma que el mundo no puede entender. Y hermanos, para terminar, solo los quiero animar a que consideremos estas cosas, que Dios considera incluso tus pensamientos, si son malvados contra tu hermano, como asesinato. Pero en Cristo hay perdón. Y solamente es el Evangelio quien tiene este tan grande llamado. Solo el cristiano puede vivir de esta forma, con una conciencia y una mente y un corazón que agrada a Dios verdaderamente. No solamente externo, no haciendo ciertas cosas,